Buenas tardes. Buenas tardes, Milagros, chicos. Bueno, como ya me presentó Milagros, soy Helen Guaya. Muchas gracias por haberme invitado. Muchas gracias a la SOCEMI. Bueno, esta vez les voy a dar una pequeña clase, unos pequeños tips de lo que es evaluación del paciente y cadena de supervivencia. Me comentó Milagros sobre la dinámica de esas ponencias. Primero dan un pretest, ¿verdad? 5 preguntas de ese pretest han sido las que he brindado y si han respondido bien es porque han leído sobre este tema, un tema muy sencillo, muy básico. ¿Cómo vamos a desarrollar este tema? A medida que se va realizando los puntos y ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, simplemente me escriben o le escriben a Milagros para que puedan hacerme la pregunta. ¿Está bien, Milagros? Sí, doctora. Las preguntas se las van a dar a usted al final de la ponencia. Seguro las van a escribir en la cajita de chat del Zoom y al final de toda la ponencia recién usted las podrá responder. Excelente, muy bien. Bueno, entonces iniciamos con el tema. Yo soy R1 de lo que es Medicina de Emergencia y Desastres. Soy proveedora BLS, proveedora MAVE. Me entrené en el Centro de Entrenamiento PLST. Bien. Ustedes saben que existen actualmente las guías del AJA, ¿verdad? Estas guías antes se actualizaban cada 5 años. En los últimos 2 años se han actualizado de forma anual. Los cambios que han habido entre el 2015 y el actual ha sido más que todo eslabones en la cadena de supervivencia, tal cual fue una pregunta, y en la medicación de un RCP avanzado. Que bueno, es un tema a tratar si es que Milagros concede en otra ponencia, ¿no? Bien. Bien, empezamos con los objetivos de esta ponencia. Vamos a ver los cambios que han habido de la cadena de supervivencia, discutir la importancia y la valoración del escenario, cuánta implicancia va a haber en los proveedores que vamos a hacer nosotros, identificar los componentes de la evaluación primaria y describir cuándo se debe realizar una evaluación secundaria, porque no a todos nuestros pacientes que vamos a encontrar en una emergencia se le va a realizar esta evaluación. Bien. Bueno, lo que les presento acá es la cadena de supervivencia del AJA 2015. Estaba compuesta por 5 eslabones, ¿no? Ha habido un cambio especial en el AJA 2015 al 2020. ¿Alguien me lo puede decir? ¿Han revisado? ¿Lo han visto? ¿Nadie? Bien. No hemos revisado el tema entonces. Estos 5 eslabones al inicio era uno, se dividió estas cadenas entre lo que era una intrahospitalaria y una extrahospitalaria. Nosotros nos abocamos un poco más a la extra, ¿no? A la extrahospitalaria. Empezamos con el primer eslabón, que es un teléfono, iniciamos la llamada, ¿no? Conocimiento y activación del sistema de respuesta de emergencias. El segundo eslabón era el RCP de alta calidad, una fibrilación rápida y precoz. El cuarto eslabón, servicios de emergencias médicas básicos y avanzados. Y el siguiente eslabón, soporte vital avanzado y cuidados post-paro cardíaco. Mientras que en el intrahospitalario, como ya el paciente se encontraba en el hospital, ya no había el primer eslabón no era activar el sistema de respuesta, sino la vigilancia y la prevención para que ese paciente no pueda tener un paro cardíaco. Luego seguía nuevamente el telefonito, ¿no? El reconocimiento y la activación del sistema de respuesta de emergencias, el RCP de alta calidad, obviamente la desfibrilación rápida y precoz y el soporte vital avanzado y cuidados postparo en la UCI coronaria. Un nuevo cambio que ha habido entre el AJA 2015 y 2020, pues ha sido el último eslabón, que es la recuperación. Porque no solamente el paciente
la supervivencia de este paciente no termina en la UCI coronaria, o sea, en los cuidados posparo cardíaco, sino termina en la recuperación y rehabilitación de este paciente. Porque recuerde que va a haber un infarto, va a haber una isquemia y el paciente tiene que volver a su vida normal. Entonces, el último eslabón que se agrega y que nos da el AJA 2020 es la recuperación. Bueno, yo necesito que interactúen. Tenemos acá un pequeño caso. Estamos a mediados de enero, cualquiera de ustedes, como parte de una brigada, como parte de la Cruz Roja, Defensa Civil, etcétera, ha sido enviado a una carretera, a la Panamericana Sur en este caso, donde ha ocurrido un choque múltiple de vehículos. Los reportes iniciales indican de que existen múltiples pacientes y un vehículo tanquero que transportaba combustibles, ya donde se encuentra involucrado en este accidente. ¿Cómo ustedes van a iniciar la valoración de este escenario? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Están ahí? Chicos, ¿pueden encender sus audios o pueden escribirlo en el chat del Zoom? Doctora, están escribiendo en el chat. Araime escribe seguridad. Seguridad, muy bien. Seguridad de pacientes. María Margarita Ortiz, seguridad de la zona. Marisol nos dice seguridad también. Ya, ¿y cómo evalúan ustedes la seguridad de esa escena? ¿Cuál de para ustedes sería lo que ocasionaría el caos, ¿no? El peligro. Hola, doctora. Sería el vehículo que está transportando el combustible. Ese es un peligro latente, potente más bien. Y posteriormente a esto se realiza un triage. Los primeros que llegan empiezan a ver reconocimiento de los pacientes involucrados. Ya, muy bien. Entonces tenemos acá que el vehículo, ¿no? Eso es lo que va a ocasionar un peligro solo hacia nosotros, no, ¿verdad? También a los pacientes, incluso a las personas que se están acercando en la misma Panamericana, porque va a haber más carros, ¿no? Entonces empezamos la valoración por ese punto, ¿no? El vehículo que puede ocasionar algún tipo de explosión. Bien, entonces ahí tenemos, ¿no? La pregunta es, ¿cuáles son los componentes de la evaluación de la escena del accidente? Porque nosotros tenemos que seguir unas pautas. Si no seguimos la relación, pues no podemos hacer una buena evaluación de la escena. ¿Y cuáles son esos componentes? El primero es la seguridad de la escena. Muy bien a todos los que me respondieron. ¿Qué es la seguridad? Garantizar la seguridad tanto de los rescatadores como de los pacientes, ¿no? Y frente a qué, ¿no? Seguridad frente a las situaciones de riesgo que pueden incluir, como en este caso, explosiones, ¿no? Materiales peligrosos, fuego, líneas eléctricas, incluso hasta el tráfico, armas, recursos medioambientales, sangres y fluidos corporales. Bien, entonces, ¿puede usted pensar en algún otro riesgo? ¿Algún otro riesgo en el que ustedes puedan imaginarse? Pues sí, si no se corta la vialidad en esa área, puede haber más choque. Muy bien, más choques. Por ejemplo, hubo un accidente en Pasamayo de un bus, si no mal recuerdo. Hubieron una cierta cantidad de víctimas. ¿Qué había pasado en ese accidente? No cercaron adecuadamente
Y fuera del primer escenario, que fue el choque entre dos buses, hubo el choque con otro auto, que al no estar cercado con los conos de seguridad y por el tráfico que había en Pasamayo, hubo otro accidente encima. Uno de los vehículos estaba un pediatra. Bajó a ayudar en el incidente de Pasamayo. Como todavía no habían puesto la seguridad en la escena, el doctor fue atropellado porque el tráfico era fluido. Entonces, es muy importante la seguridad de la escena. Ver cuáles van a ser nuestros puntos viables como rescatadores y dónde vamos a ubicar a los pacientes. Porque si estamos en una pista y no ponemos nuestros conos de seguridad, que son a determinados metros de la zona de la ambulancia y de la zona de riesgo, pues van a haber más accidentes, más muertes, más pérdidas de vida. Es un ejemplo, ¿no? Lo que pasa en Pasamayo. Situación de la escena. ¿Qué sucedió realmente en ese lugar? Un accidente de tránsito, ¿no? En este caso que les puse. ¿Qué hay acerca de la cinemática? La cinemática es un capítulo muy aparte, es muy amplio y es muy bonito porque de acuerdo a eso nosotros vamos a ver cómo fue la colisión, cómo fue la caída, cómo fue la precipitación del paciente, ¿no? Por ejemplo, en un accidente de tránsito, ustedes solamente ven un auto en medio de la carretera y ven que en las lunas de adelante está en lo que se llama el signo del ojo del buey. ¿Qué significa el signo del ojo del buey? El vidrio roto, ¿no? Es un círculo y todo el vidrio colapsado. ¿Qué quiere decir? Que una persona que estaba en el auto, al hacer el freno de forma muy brusca, se ha impactado contra ese vidrio. ¿Y qué es lo primero que podemos pensar? Que ese paciente se ha tequeado, porque ha ocasionado es justamente ese signo. Entonces ya tenemos una idea de lo que nos podemos encontrar dentro, de acuerdo a la cinemática del accidente, ¿no? De acuerdo a cómo encontremos también el cuerpo, por ejemplo, un paciente que se cayó del segundo piso y es un paciente politraumatizado, de acuerdo a cómo lo encontremos, pues, evaluamos la cinemática y podemos ver qué sistemas han sido dañados. Muy interesante ese tema, pero es un tema muy aparte. También tenemos que saber cuántos pacientes han sido involucrados y por qué es necesario saber cuántos pacientes están involucrados en la escena. Porque de acuerdo a eso, nosotros, ¿cómo? Para saber cuánto apoyo más nosotros solicitamos. Exacto, el apoyo. Y no solamente el apoyo, sino también los recursos. Los recursos que vamos a necesitar. Este audio. Ya, listo. ¿Y qué edades tienen? Porque es muy diferente tratar con niños, hay que tratar con adultos o adultos mayores, incluso hasta gestantes. Cada persona, cada grupo etario, cada grupo de personas tiene un sistema diferente para ser tratado frente a una emergencia. Una gestante es mucho más delicado porque no solamente tratamos con la gestante, sino también con el producto. ¿Qué recursos adicionales serán necesarios, ¿no? Para esta situación de la escena? ¿Y cómo van a ser transportados estos pacientes? Y nuevamente vamos a lo que pasó en Pasamayo. Muchos pacientes, cuando el bus cayó a uno de los precipicios, los pacientes quedaron regados en toda los escombros, y la pregunta era, ¿cómo van a ser transportados estos pacientes? Tuvieron que utilizar canastillas, las redes, las cuerdas, para que esos pacientes puedan subir a las ambulancias recién, porque estaban regados en todo lo que era el precipicio de Pasamayo. Bien, tenemos otro caso. Su paciente es una mujer de 32 años de edad, que conduciendo su vehículo fue encontrada atrapada debajo de este en una pendiente. Ella no muestra evidencias de hemorragia externa, pero está respirando rápidamente y se encuentra balbuceando palabras inapropiadamente. ¿Qué me pueden decir de este caso? ¿Cómo podemos empezar a evaluar a esta paciente? ¿Con la escala de Glasgow?
Ya, entonces me está diciendo que para evaluar un paciente empezamos con escala de Glasgow, ¿verdad? Pero también debemos saber que si no tiene hemorragia externa, puede tener hemorragia interna por la Muy severidad del accidente. exacto. Y entonces, ¿cómo empezamos una evaluación del paciente? ¿Por las hemorragias? ABC, ABC, muy bien. ¿Qué significa A? vía aérea. Vía Vía aérea, aérea. Exacto, muy bien, vía aérea. En este caso, ¿habría algo que esté, no sé, obstruyendo la vía aérea? Aparentemente no, pero por eso lo Exacto, tenemos que evaluar. muy bien. Ya. Aparentemente no, pero ¿y la B qué significa? La B, A, B, A, vía aérea, B, Es La forma de cómo respira. la respiración, ¿no? Respiración. Y en este caso, ¿cómo está respirando rápidamente? Quiere decir que acá hay un problema de una falla oxigenatoria, ¿verdad? Una falla de la oxigenación-ventilación. Lo que nos indicaría que probablemente este paciente necesita que le intuben. Se encuentra balbuceando palabras inapropiadamente. Después de la B que sigue, la C, circulación. circulación. Y en este caso, hablamos lo que tú dijiste, ¿no? Las hemorragias no necesariamente deben haber hemorragias externas, pero sí internas. Entonces puede haber una hemorragia interna. ¿Cómo solucionamos eso? Con vías periféricas, ¿no? Cloruro chorro, Sí, vías periféricas, hasta que llega a un hospital y se les transfunda sangre. Ok. ¿Y qué sigue de la C? La D, ¿no? ¿Y qué significa la D? Me han concedido hora y 20. Estado neurológico. Exacto, escala neurológica, ¿no? Y acá vemos que balbuceando palabras inapropiadamente, ya vemos que hay una caída de la escala de Glasgow. Y por último la E, que es la exposición. Y ahí vamos a ver realmente si hay una hemorragia abdominal, que va a haber algún tipo de hematomas, de repente hematomas retroocular, periorculares o alrededor de lo que es el oído, ¿no? Bueno, entonces, y por último, aquí se me está olvidando el último punto, el último componente de la evaluación de la escena son las pautas de precaución. Y ahora más que estamos en la época de pandemia. Entonces, ¿cuáles son las pautas de precaución para terminar con lo que es una evaluación de la escena? Los guantes, protección ocular, máscaras, sus faciales, los cascos, las vestimentas. Es muy importante porque actualmente no sabemos si nuestros pacientes van a ser pacientes COVID, los cuales van a ocasionar un riesgo mortal a nuestras vidas. Entonces es muy importante tener todo nuestro EPP adecuado para no estar exponiéndonos, ¿no? Y bueno, continuamos con lo que es la evaluación del paciente. La evaluación del paciente se divide en dos. La primaria, que es la más importante, y la secundaria. En la primaria vamos a ir tratándolas como vayamos avanzando, en eso que hablamos del A, B, C, D, E. Se van a dar lo que son las maniobras de resucitación, después vemos lo que es una evaluación secundaria y por último los cuidados definitivos en el campo. Una evaluación primaria, como ya lo hemos hablado, A de vía aérea y colocación del collarín cervical, B lo que es la respiración, ventilación, C circulación del estado neurológico y la E la exposición, o sea, tenemos que despojar al paciente de su ropa para poder nosotros evidenciar cualquier tipo de lesiones. Bien, vía aérea. Estabilizamos de forma manual, como pueden ver en la imagen, la columna cervical, porque es muy importante. Si tiene el collarín, se le coloca el collarín cervical y se hace lo que es la apertura de la boca para ver si hay algo que está obstruyendo la vía aérea. Si está en sus manos poder extraer el objeto, se extrae. En el caso de que no se pueda extraer, no lo intenten porque lo que van a ocasionar es que se obstruya más la vía aérea. Pero si fuera algún tipo de líquido, pues eso no se va a poder
retirar a menos que estén con una aspiración de secreciones, no en un hospital y van a poder aspirarlo. En todo caso, si la vía aérea está dañada o está obstruida, lo que tienen que hacer es una intubación orotraqueal. También es un tema muy aparte, pero acá les traigo las imágenes para que ustedes puedan visualizar lo que es la intubación. Ve lo que es la respiración. Y aquí vemos, ¿no? Como la paciente que respira rápidamente. Hay un problema de la oxigenación, ventilación. ¿Cómo se evalúa la respiración? ¿Y qué intervenciones pueden ser necesarias? ¿Quién me dice cómo podemos evaluar la respiración? ¿Cómo podemos saber si el paciente respira o no respira? Se coloca a un costado de él. Podemos colocar la palma de nuestra mano en el tórax para saber si hay una expansión y el oído más pegado al orificio de la boca para escuchar la respiración. Otra podemos hacerlo con un estetoscopio para escuchar sus campos pulmonares, podría ser. Ya. Claro, lo primero que me hablas es el ver, oír, sentir, ¿verdad? Exacto. Ya. Actualmente ya no se hace, porque vemos que le damos como que la espalda al paciente o no lo estamos mirando adecuadamente y en el estado del rescatista, como hay un desborde de adrenalina, también no lo va a poder evaluar adecuadamente. Lo único que podemos evaluar es las respiraciones agónicas, el gasping, porque son respiraciones muy evidentes. Si no tiene ninguna de esas respiraciones y no vemos que insufla adecuadamente la cavidad torácica, quiere decir que está habiendo algún tipo de lesión que no le está permitiendo al paciente respirar como debe ser. Pero si vemos que la caja torácica está viendo una concordancia tórico-abdominal, entonces ¿no? La parte respiratoria está evaluada. Y como le digo, si está intubado, aquí ¿cuál sería el siguiente paso? Si intubamos en A, ¿qué hacemos en B? Oír que está adecuadamente el tubo en tráquea y no en la nariz. ¿Y aquí hacemos en B? Entonces, me dijeras, tenemos el tubo, pero ¿qué hacemos con el tubo? ¿Cómo se llama ese dispositivo que está conectado al tubo? Bolsa, válvula, mascarilla. Exacto, muy bien, se llama bolsa, válvula, mascarilla. Entonces, de acuerdo a eso, vamos a dar lo que son las respiraciones. Algunos me dirán, se llama AMBU, pero AMBU recuerden que es la marca del dispositivo. Muy buena respuesta. ¿Ya? Y seguimos con C, que es circulación. Y aquí que evaluamos, bueno, dice evaluación y control de las hemorragias externas, pero también tenemos que evaluar otra cosa, el pulso. El pulso. Si vemos que el pulso está muy acelerado, que es una taquicardia, quiere decir que la taquicardia es un medio de compensación de nuestro cuerpo frente a algún evento que está ocurriendo internamente. O de repente el pulso está muy débil, ya está en la segunda fase de la compensación. Y bueno, si nosotros vemos ese tipo de cosas, o la piel que está cambiando lo que es la coloración, o está muy frío a la palpación, el tiempo de llenado capilar que nosotros hacemos en el lecho unguial, no está de acuerdo a lo que nosotros decimos que es menor a 2 segundos, quiere decir que hay una hemorragia interna que no la estamos viendo. Y para compensar esta circulación, ¿cuál sería nuestro plan? ¿Cuál sería nuestro plan? Empezar con infusión de líquidos. Muy bien, infusión de líquidos, ¿no? Se coloca doble vía periférica, catéter número, el más ancho que tengan. Si tienen un 18, excelente. Si tienen un 16, mejor. Si tienen un 14, excelente. La cuestión es que ustedes tienen que hacer una fluidoterapia adecuada hasta que puedan llegar al hospital. Porque recuerden que todo esto lo que ustedes van a hacer va a estar dentro de la hora dorada. ¿Ya? Dentro de la hora primordial donde ustedes se tienen que movilizar para que el paciente pueda elevar su índice de supervivencia. Bien, acá tenemos. Nosotros en el hospital, ¿qué hacemos? Le ponemos de frente un catéter venoso central.
Pero si estamos, incluso para poner un catéter venoso central, eso demanda un tiempo. Mucho más rápido es poner catéteres venosos periféricos. Y si ya las licenciadas ya van colocando esos catéteres en ambos miembros o donde se le pueda colocar. Mientras que nosotros ya nos vamos preparando para poner esos catéteres. Y aquí les traigo los catéteres, ¿no? Los distintos tipos de colores para que ustedes puedan diferenciar y ver qué número de calibre necesitan ustedes para colocar un paciente. Los mejores van a ser siempre el 18 para arriba, ¿no? Perdón, 18 para abajo. Y por la siguiente letra que nosotros vamos a evaluar va a ser la D, el déficit neurológico, o sea, la escala de Glasgow. La escala de Glasgow, ya saben de cuánto a cuánto va la puntuación. 3 a 15. Muy bien, de 3 a 15, siendo el mínimo 3. Te pregunto, ¿cuáles son los 3 ítems que evaluamos en la escala de Glasgow? Respuesta ocular, respuesta verbal y motora. ¿Y cuáles son los puntajes mínimos por cada ítem? El mínimo puntaje que le das a cada ítem, ¿cuál es? 1. Exacto, 1, ¿no? Y vamos a ver que para una respuesta ocular damos 4 puntos como máximo, una respuesta verbal 5 puntos y una respuesta motora 6 puntos. También evaluamos lo que es pupilas, porque pueden ser que no estén céntricas, no estén isocóricas, de repente están anisocóricas, ¿no? Una más grande, otra más pequeña, una está en midriasis y la otra está en miosis, ¿no? No están reactivas, están de repente arreactivas o están hiporreactivas. Eso es muy importante porque vamos a ver lo que es daño neurológico. Bien, entonces para evaluar lo que es la escala de Glasgow, nosotros hacemos, llamamos primero al paciente, ¿no? Señor, si lo encontramos con los ojos cerrados, señor, abra sus ojos, por favor, y le vamos preguntando qué le ha sucedido, y a medida que el paciente te va respondiendo, ustedes ya están evaluando desde ya su escala de coma de Glasgow. Obviamente que si el paciente no le responde, ustedes hacen la maniobra del dolor, que puede ser el nudillo justo en la región esternal o peñiscando lo que son las tetillas, y el paciente recién reacciona, hay valoraciones para eso. Por ejemplo, acá, nosotros le hablamos, señor, ¿se encuentra bien? Y el señor te dice, sí, sí estoy bien. O de repente el Señor te está hablando normal, sin la necesidad que tú le hables, el Señor te pide ayuda. Entonces es una apertura ocular de forma espontánea, ¿no? Cuando tú le das la voz y él recién abre los ojos, ya le das una valoración de 3 puntos. Si pese a que tú le pasas la voz, él no abre los ojos, haces tu maniobra del dolor y recién la apertura ocular se da 2 puntos. Entonces, de acuerdo a lo que tú te va presentando de acuerdo al paciente, tú le vas dando una puntuación. Eso también ya lo deben conocer ustedes. Bien. Y por último, la exposición al medio ambiente. ¿Qué hacemos? A través de lo que es la tijerita de trauma, que tiene una punta roma adecuada para cortar lo que son las ropas y no lesionar al paciente. Se cortan todas sus casacas, la ropa que tenga puesto para poder desnudarlo y ver posibles fracturas, posibles hematomas en regiones muy importantes. Poder dar una evaluación de último, ¿no? Dentro de la evaluación primaria. Y ahí termina nuestra evaluación primaria. Y recuerden que todo lo que hemos hablado es una evaluación simultánea. Desde que llegamos, evaluamos la escena, vemos nuestra evaluación propia de la escena, nuestra situación y nuestras medidas de protección son de forma muy rápida. No podemos demandar media hora en hacer una evaluación de la escena. A lo mucho será 5 minutos, 2, 3 minutos, que tenemos que tener muy ávidos y muy despiertos a nuestra escena, porque es nuestra seguridad. Luego ver la cinemática en la que se presenta lo que es el accidente. Y estas 5 letras, si bien es cierto, hemos dicho primero se hace la A, luego la B, luego la C, también eso es de forma muy metodológica. Pero se hace de forma muy rápida y si es posible de forma simultánea, para que poder ganar tiempo y poder aumentar lo que es la probabilidad de supervivencia del paciente. Pero aquí hay una pregunta, y muchos me dirán, ¿y qué pasó con el CAB? ¿Para qué se utiliza el CAB? ¿Alguien?
Porque lo que les he hablado es de un paciente politraumatizado. Hacemos el A, B, C, D, E. Pero también nos han enseñado una evaluación que es el CAB. ¿Y dónde se da esto? En los pacientes que presentan lo que es un paro cardiorrespiratorio. Igual, el AJA nos da su algoritmo del BLS, ¿no? El soporte vital básico. Y igual nos inicia con lo que es confirmar la seguridad de la escena, vemos si la víctima no responde, pedimos ayuda, o sea, activamos la cadena de supervivencia. Y de esa manera obtenemos el DEA, ¿no? Iniciamos nuestras compresiones en el RCP, 30 compresiones y 2 ventilaciones. ¿Alguien me puede decir si actualmente es necesario dar las ventilaciones? Se supone que no, por eso está el RCP solo con las manos. Exacto, muy bien. ¿Y cuántas compresiones das? Porque si van a hacer solo con las manos, tienen que saber cuántas van a hacer. 120. Me parece. De 100 a 120. Muy bien. Sí, de 100 a 120. A 120 compresiones por minuto. Minuto. ¿Y cuántos minutos tienen que hacer de compresiones? ¿Qué es lo que equivale a 5 ciclos de 30 compresiones, 2 ventilaciones? ¿Cuántos minutos son? Son 2 minutos. O sea, tienen que hacer ustedes entre 200 a 240 compresiones para ver si ya retornó el pulso del paciente, comprobar, ¿no? O poner lo que son las palas para el desfibrilador. Ya, bien. ¿Qué nos dice? Si llega el DEA, comprobamos si el ritmo es desfibrilable o no desfibrilable. Y aquí viene un punto de lo que es el RCP avanzado. La mayoría, todos son médicos, todos son estudiantes de medicina. Entonces ya el BLS para nosotros, sí o sí tenemos que saberlo. Lo que tenemos que aprender ahora es el ACLS, ¿no? El avanzado. ¿Qué pasa si el ritmo es desfibrilable? Y aquí viene, ¿cuáles son los ritmos desfibrilables? Lo que les puse en su pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los ritmos desfibrilables? ¿Cuál lo puse? Taquicardia ventricular. Exacto, la taquicardia ventricular sin pulso y la Fibrilación ventricular. Exacto. Si son cualquiera de estos ritmos, sí podemos dar una descarga. Ya dependerá de nuestro DEA, de cuánto descarga viene. Si es un DEA bifásico, que eso poco a poco vamos a ir aprendiéndolo, va de 120 a 200 joules. Y si es un DEA monofásico, que es el que normalmente se va a lo que es la cancha, ¿no? En la parte prehospitalaria, es hasta de 360 joules. Luego de que se da la descarga, no se espera a que te digan si hay o no hay pulso. Se inicia de forma instantánea lo que es el RCP. 2 minutos de RCP. Recuerden que un minuto va de 100 a 120 compresiones por minuto, ¿no? Y nuevamente vemos el DEA. ¿Qué pasa si el ritmo no es desfibrilable? Y aquí la pregunta que también les puse, ¿cuáles son los ritmos no desfibrilables? Que haya sistolia. Muy bien. ¿Qué? La sistolia. ¿Y qué más? La actividad eléctrica sin pulso. Y cuando se dan estos ritmos no desfibrilables, se hacen solamente lo que son los RCP y se coloca lo que es adrenalina cada 3 a 5 minutos. Entonces, si ustedes analizan esto, quiere decir que no solamente son de 1 a 2 personas que van a hacer un RCP de calidad, sino es todo un equipo que va a conformar para que puedan hacer un RCP adecuado. Porque es una persona que está a la cabeza midiendo los tiempos para que se coloque la adrenalina cada 3 a 5 minutos. Es otra persona la que está dando las compresiones, otra persona que está en la vía aérea dando lo que son las ventilaciones, porque para esto te dan la opción de que ya puedes haber intubado al paciente y estés dando las ventilaciones. Entonces, es todo un equipo que se prepara para hacer un RCP. Eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Y siempre debe haber un líder en este equipo, que en este caso va a ser siempre el que está en la vía aérea, que es la parte más importante.
Y aquí les puse en este algoritmo, les resalté dos cosas importantes que me gustaría que eso se lo lleven. ¿Cómo se da un RCP de alta calidad? Me gustaría que eso sea quizá lo de esta parte de la ponencia que se lleve lo más importante, ¿no? Comprimir fuerte de al menos 5 centímetros y rápido de entre 100 a 120 minutos, 120 compresiones por minuto y permitir que exista una expansión torácica completa. Porque si no permitimos que exista una expansión torácica, ¿qué va a pasar? ¿Se podrá dar la circulación adecuada? No, porque lo estaríamos cortando, no estamos permitiendo, exacto, no, porque no estamos permitiendo que nuestra caja torácica se expanda adecuadamente, no estamos permitiendo la circulación espontánea. Minimizar las interrupciones entre compresiones, porque es cansado, es muy cansado hacer de 100 a 120 compresiones por minuto. Imagínense hacerlo 2 minutos. Entonces, si el proveedor, el rescatista está cansado, lo mejor que se puede hacer es cambiarlo, porque si no, ya no se daría un RCP de calidad. Pero para esto tienen que ser personas realmente comprometidas y preparadas, que no estén cambiando cada 10 compresiones. ¿Ya? Lo ideal es que se cambie de compresor cada 2 minutos, ¿no? Y si antes, si es que está cansado. Lo ideal es cada 2 minutos o clock que complete las 2 compresiones, se comprueba pulso y se vuelve a iniciar lo que son las compresiones. Si no hay dispositivo de manejo avanzado de la vía aérea, considera una relación de compresión-ventilación que debe ser de 30-2. Pero si ya tenemos nosotros el dispositivo bolsa, mascarilla, válvula, entonces podemos hacerlo cada 5 segundos una ventilación a nuestro ritmo. Y aquí también nos dice un punto que obviamente no lo vamos a tener en el hospitalario, es ver el PETCO, que es la capnografía cuantitativa. Es muy importante y es de vital importancia y cobrando mucha importancia en lo que es el RCP, ver lo que es la PETCO. Y el segundo punto que quiero que ustedes aprendan es que para que se dé lo que es una parada cardiorrespiratoria es porque se debe a algo. En este algo van a ser esas causas reversibles que nosotros tenemos que evitarlas para poder para sacar al paciente del paro cardíaco. En este caso, ¿cuáles son? Las 5 H's y las 5 T's. Las 5 H's, ¿cuáles son? La hipovolemia, la hipoxia, la hidrogenión, que son la acidosis, la hiperpotasemia, la hipotermia. Son las 5 H's. Y las 5 T's, un neumotórax a tensión, un taponamiento cardíaco, toxinas que haya consumido el paciente, una trombosis pulmonar o una trombosis coronaria. Mientras nosotros resolvamos estas causas, tengan por seguro que este paciente va a poder salir de la parada. Bien, y bueno, aquí les traigo cómo se debe hacer. Claro que este también es un tema muy aparte, pero algo básico de cómo se debe hacer un RCP, cómo debe ser la posición. Como dicen, no es cuestión de bailar perreo encima del paciente, no. Es apoyarse rígidamente en nuestros brazos sin doblarse. Y las compresiones van a hacer que dice mantener la espalda recta. Y nosotros solamente tenemos que comprimir. De la cadera para abajo no se mueve nada. Todo es de la cadera para arriba. Ya, así que a practicar, chicos, en casa sus RCP, ya, sus compresiones. Ya bien, brazos rectos, el talón de la mano sobre el esternón. Tiene que ser justo ubicado entre la línea intermamilar y el esternón. ¿Ya? Bueno, acá les traje los ritmos para que los vean, porque así también se va a presentar en el DEA. Ustedes lo van a poder visualizar de esa forma. Y bueno, ya hicieron su evaluación de la escena, hicieron su evaluación primaria, su paciente hizo paro, ya lo reanimaron y todo. ¿Cuándo hacemos una evaluación secundaria? Entonces acá tenemos un pequeño algoritmo. Después de la evaluación primaria, vemos si hay traumas múltiples o que amenazan la vida. Si fuera la respuesta sí, debemos iniciar un transporte rápido, reevaluarlo y cuando ya estamos en la zona de cerca del hospital, o sea, o en el hospital hacemos la evaluación secundaria. Pero se inicia el transporte antes, ¿ya? Pero si no hay amenazas, si no hay traumas múltiples, quiere decir que el paciente todavía va a estar en la zona del incidente,
porque se van a transportar primero los pacientes que son, según el triaje, los pacientes con tarjeta roja. Si el paciente no tiene cosas que amenacen su vida, entonces ahí recién podemos nosotros hacer la evaluación de secundaria en la escena, ¿no? Reevaluarla y hacer un manejo apropiado de las injurias y después de eso ya iniciar el transporte. Normalmente no son las personas que tienen tarjeta amarilla y el triaje también es un tema muy aparte. Cuando es un sí, son pacientes que tienen tarjeta roja. Es muy importante también aprender lo que es hacer un buen triaje para poder movilizar a nuestros pacientes críticos. ¿Ya? Muy bien. Dice, usted nunca debe pasar de la evaluación primaria si el estado del paciente es crítico. Claro, si el paciente está crítico, ustedes dejan solo la evaluación primaria y lo transportan. Es lo único que tienen que hacer, porque son pacientes rojos que necesitan ser llevados a un hospital. Bien, un paciente con trauma crítico, cuando tienen una vía aérea inadecuada o que está amenazada, y lo que les dije, ¿no? Si ustedes ven que la ventilación está mal, se ve lo que sigue la oxigenación, ver lo que son las hemorragias, pacientes con shock, el estado neurológico anormal. Entonces, todos estos pacientes van a ser pacientes con trauma crítico, que van a necesitar sí o sí ingresar lo que es la unidad de trauma shock. Tenemos un caso. Un joven de 16 años perdió el control de su bicicleta conduciendo sobre la grava. Su paciente se encontraba al costado del camino sosteniendo su muñeca derecha. Se pueden apreciar múltiples abrasiones en su rostro y en sus extremidades superiores. El escenario es seguro. ¿Qué harían con este paciente? Pues realizar una exploración física y al encontrar estas abrasiones empezarlas a tratar, ¿no? Ya, si empiezas con tu examen, ¿no? Con tu evaluación del paciente. ¿Cómo inicias? ¿Cómo se inicia la evaluación del paciente? Te presentas. Ya. Ok, ya evaluaron su escena, escenario seguro, hablaste con el paciente. ¿Y cómo inicia esta evaluación? Podemos empezar desde la exploración y aquí empezamos a valorar el estado neurológico del paciente con pequeñas preguntas, ¿no? Como qué fue lo que pasó, cuál es tu nombre, y así empieza a valorar. Se comienza a valorar a un paciente con el estado neurológico. Recuerda de lo que hemos hablado. Pues chequemos la vía aérea, como nos había mencionado, ¿no? Aérea, Y después la forma en la que respira. ok, excelente. Bueno, y todo lo demás. C. ¿Ves algo que anormal en A, B o C? No, aparentemente no. Aparentemente no. En D. No, No, porque el paciente está ahí, echado, ¿no? Acostado al camino, sosteniendo su está muñeca. consciente, podríamos decir. Exacto, está consciente. Exposición. Exposición sí. Exposición sí, ¿no? ¿Qué podemos ver en exposición? Las múltiples abrasiones que tiene. Exacto. ¿En este paciente podemos hacer una evaluación secundaria? Sí, porque ya tenemos, como lo dice el caso, hay múltiples abrasiones. Ya. Entonces empezamos con la exploración física. Dije en el algoritmo que cuando no hay algo que amenace la vida de la persona, recién podemos hacer una evaluación secundaria. ¿Acá hay algo que amenace la vida de la persona? Aparentemente no. Empezamos nuestra evaluación secundaria, ¿no? Bien. Ya ven, es un paciente normal, tiene un pequeño sangrado en el mentón, pulso radial normal, piel caliente, rosada y seca, su Glasgow 15, excelente. En la exposición, una deformación notoria de muñeca derecha. Bien, nuestra exploración primaria fue buena. Y pasamos a la secundaria. Aquí vemos ya recién nuestros signos vitales, ampliamos la historia clínica y hacemos el examen desde la cabeza hasta la punta del pie.
Y es un examen regional, ¿no? Lo que hacemos nosotros en las historias clínicas, un examen regional. Eso es la evaluación secundaria. Nuestra historia clínica que tenemos que ampliar es un AMPLE, son siglas que se han colocado a nivel mundial y todos manejan la misma terminología. AMPLE, A de alergias, M de medicamentos, P de patologías preexistentes, L de lunch, que es la última comida que ha tenido el paciente, E de eventos relacionados con el paciente. Son siglas que si usted lo habla aquí o lo habla en Estados Unidos o lo habla en Rusia, van a significar lo mismo. Todos manejamos el mismo lenguaje AMPLE, porque recuerden que la emergencia tiene que manejar un mismo lenguaje para presentarse frente a todos los desastres. Ya, el examen desde la cabeza hasta la punta de los pies tiene que ser sistemático y completo. Nosotros observamos, auscultamos, palpamos lo que nosotros aprendemos en semiología. Eso recién que aprendemos en semiología, hacer una historia clínica en nuestra evaluación secundaria, ¿no? Cuidados definitivos en el campo, tenemos que ver lo que es el empaquetamiento, que también es un tema extenso, es un tema muy aparte, lo que es la inmovilización espinal, si utilizamos una FEC o si utilizamos una FEL, que son las férulas de extensión larga y las cortas, ¿no? Las férulas traumáticas, ¿no? Las neumáticas, perdón, que se utilizan en los miembros superiores o inferiores. Tenemos que cubrir las heridas. En fin, ya son los cuidados que se van a dar en el campo para que el paciente pueda ser trasladado adecuadamente. Y el transporte también es un tema muy amplio. Es muy bonito el tema de transporte. Me gusta mucho más la práctica. Pero acá tenemos, digamos, lo que es la FEL, ¿no? La férula espinal larga para poder transportar a los pacientes. Bien, y también existen formas de transporte. El tipo de modalidad puede ser terrestre o aérea. Y ahí tenemos que ver muchas cosas en la parte aérea. Si el paciente, de acuerdo a la presión que mantiene, puede subir a un helicóptero o no, puede ser transportado. Tenemos que evaluar muy bien a nuestros pacientes para evaluar qué modalidad va a ser trasladado. Y tenemos que manejar siempre el dolor, porque una fractura duele, un accidente, los golpes duelen, así que tenemos que administrar lo que es analgesia a nuestros pacientes politraumatizados, ¿no? Para calmar lo que son el dolor, y el dolor también aumenta lo que es la presión arterial, aumenta lo que es la frecuencia cardíaca, entonces tenemos que de todas maneras manejar bien el dolor en ese tipo de pacientes. Y la comunicación, que tenemos que notificar adecuadamente a nuestros pacientes para que el receptor, que puede ser en este caso el hospital, sepa qué es lo que va a recibir, sepa qué material tiene que tener a mano para que sus médicos lo puedan atender y recibir adecuadamente. Entonces tenemos que notificar bien y documentarlo. Recuerden que la parte de emergencias es una de las áreas donde hay muchos problemas legales. Entonces, para cubrirnos de una u otra manera, tenemos que hacer una historia clínica muy detallada. Desde que llegamos, empezamos a describir todo lo que hacemos. ¿Ya? Todo lo que tenemos que hacer, todo lo que nosotros colocamos, cuántas veces hemos comprimido, cuántos ciclos hemos hecho, en cuánto tiempo y por qué paramos una RCP. También se tiene que escribir. Recuerden que la historia clínica es un documento legal. Y bueno, el triaje, que también, como les dije, es un tema muy amplio, pero hacia grandes rasgos tenemos lo que son los 4 colores, el verde, el amarillo, el rojo y el negro. Si era un paciente rojo, les dije que no necesariamente se hace la evaluación secundaria en el momento, sino que se empaqueta y se transporta y en el camino ya pueden hacer ustedes la evaluación secundaria. Pero si es un paciente con tarjeta amarilla que no requiere un transporte inmediato, podemos hacer nosotros la evaluación secundaria hasta que este paciente pueda ser trasladado. Y aquí trabaja alguien muy importante, que es la cabeza de todos los líderes, ¿no? Frente a estos desastres, que es el sistema de comando de incidentes. El comandante es el que te va a decir dónde utilizar, dónde poder hacer tu triaje, a dónde trasladar tus pacientes, a qué hospital, en fin. El comandante es el que se encarga de toda esta situación. Y bueno, ya hemos visto todos estos puntos. Espero que me hayan entendido, espero que haya sido útil y factible para ustedes.
¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Muchas gracias, doctora, por la ponencia. Fue muy fructífera para nuestros conocimientos. La verdad es que habían puntitos que la verdad yo desconocía o estaba desactualizada. Y creo que los demás también opinan lo mismo. Chicos, si tuvieran alguna pregunta, pueden encender sus micros o en otro caso pueden escribirlo en la cajita de chat. Ya, doctora, me llegó una pregunta por el chat privado. Me dice, usted menciona que en la fase A, en las vías aéreas, si el paciente presenta obstrucciones en estas con algo sólido, se puede retirar, pero si es en todo caso algo líquido, no habrá nada que hacer, pues necesita una aspiración en el hospital o solo se pondrá en forma lateral al paciente. Y en todo caso, si pudiera considerar la maniobra de Heimlich, pero el paciente presenta una lesión en la columna, ¿qué se podría hacer? Ya, muy buena pregunta. Claro, como les dije, si hay alguna obstrucción que ustedes pueden sacarla, excelente, ¿no? Lo hacen. En el caso de que no, lo ideal es no meter nada porque pueden obstruirlo aún más. Si hay algún líquido, la cabeza se lateraliza. Si tienen materiales para lo que es una intubación, proceden a lo que es la intubación y ahí van a proceder a lo que es la aspiración de secreciones. En el caso que no, simplemente lateralizan al paciente hasta esperar a que llegue una ambulancia y lo puedan trasladar al paciente. Con respecto a la maniobra de Heimlich, si hay lesión en la columna, ese paciente quiere decir que está inconsciente. Y si el paciente está inconsciente, lo ideal es que se haga un RCP. Lo ideal es que se haga un RCP, porque al final ese paciente, por más lesión que exista, se va a desvanecer. Recuerden que después del Heimlich sigue lo que es el RCP propiamente dicho, ¿no? Y tienen que hacer porque lo principal en un RCP, que va separada, es la circulación. Por eso que primero es el CAB, circulación. Así que inicien con compresiones nada más. ¿Sí? Sí, creo que la duda ya quedó disipada, doctora. Muchos las felicitan y les agradecen bastante por la ponencia del día de hoy. Puede verlo en el chat. Ay, no puedo ver el chat. Muy bien, chicos, muchas gracias más bien por prestarme atención. Me gusta a mí siempre que las ponencias sean dinámicas y la verdad es que se han prestado ustedes para eso. Me gusta. Son temas muy bonitos en realidad. Me gusta, es mi especialidad. Y bueno, si algún día quieren tocar un tema en específico, ¿no? De repente podemos tocar RCP avanzado, o algo más específico, quizás triaje, ¿no? Temas que son amplios y que deberían ser tocados en un solo tema, excelente, estoy para poder seguir ayudándoles. Y ustedes tienen nuevos conocimientos, yo también estoy para recepcionarlos porque estamos en el procedimiento de aprender, ¿no? Estamos en ese proceso. Así es, muchas gracias, doctora. ¿Ya no tienen ninguna pregunta? O... Ya, bueno, creo que ya no hay preguntas. De parte de Sosemi de SCORT, sepáis, también la felicitamos y le agradecemos mucho por la ponencia del día de hoy. Gracias, gracias. Muchas gracias, chicos. Que tengan buena noche. Esperamos verla en próximas ponencias, doctora. Sí. Bueno chicos, les voy a dejar en la cajita de chat el link del post-test. Recuerden que tienen que aprobar con más de 12 para recibir su certificado. Ya les he soplado varias preguntas del test, así que espero que todos les vaya muy bien. Muchas gracias por la ponencia.